que me toca pues viajar por todo el mundo, del norte a sur del globo y del este al oeste. Cuando me hacen esa pregunta, yo digo, pues a mí París es de las ciudades que más me gustan, y ustedes después sacarán sus propios criterios y darán sus propios juicios de esta ciudad. En sí vamos a estar 4 días, o sea, 4 noches, que es bastante tiempo. Yo creo que desde la época dorada del turismo no paso 4 noches, porque normalmente todos los grupos pasan 2 noches o lo más 3. Ustedes van a pasar 4 noches como para poder aprovechar bien y ver, si no digo todo París, porque París es una ciudad llena de rincones y llena de sitios bonitos para visitar. Piensen, ¿saben cuál está de moda ahora que visita? Como cosa rara, visitar las alcantarillas de París. Hay unas visitas nocturnas, por supuesto, y en unos carritos especiales atraviesan todo. Es para gente que les gusta el sistema modernísimo de desagües y alcantarillas y cascadas de agua negra, ¿verdad? Van con unas máscaras especiales y, claro, no van. Bueno, pues la ciudad de París, que está dividida por el río Sena, formando casi 2 ciudades, una la ciudad comercial y parte residencial y turística, otra la parte administrativa, las orillas derechas del río Sena. Este río que marca pues el nacimiento de la ciudad de París. La ciudad de París se entremezcla la historia y la leyenda, como el nacimiento de la ciudad de Roma, con la historia de Rómulo y Remo, hijos de dioses. También se entremezcla la historia y la leyenda. Pero amigos, cuando les hablemos mucho de estas cosas, en que se delimita lo que es la historia y se habla también de leyendas, hay que tener en cuenta que la leyenda no es una mentira. La historia es muy fría, da datos, establece a veces una comparación, pero sobre todo fechas, lugares geográficos, personajes históricos, te habla cuánto vivió, qué hazañas hizo, pero ese es casi el esqueleto de la vida. Son las leyendas, aquellas que ponen la carne, aquellas leyendas que nos enseñan y nos muestran cómo vivía la gente en aquella época, qué es lo que hacía, cómo se divertía, en qué creía, qué es lo que pensaba. Pues bueno, la historia de París se entremezclaba con la leyenda. Parece que una serie de pescadores vinieron a las zonas, no existía París ni nada, y ahí en lo que es hoy la isla de la ciudad, la Ile de la Cité, que es una de las 2 islas que París tiene en su río Sena, formaron un campamento de pescadores, establecieron un culto religioso dedicado a Peris. Por eso las crónicas antiguas nos hablan de Peris, Dea Perisiorum, o sea, la diosa Peris, diosa de los perisinos. Posteriormente se llamó París y se llamaron parisinos. Bueno, pues en esto habrá parte de historia, parte de leyenda, que es muy larga cuando nos narran todos los encuentros de estos pescadores y cazadores que habitaron ahí. Después, ya en épocas posteriores, se nos hablan de los romanos que llegaron aquí, formaron también una fortaleza. Tengan en cuenta, también tendremos que de vez en cuando dar referencia a los romanos. Punta este de la isla de la Cité es el núcleo primitivo de la ciudad, donde vivía la primera población parisina, una población de batereros llamada en francés les Naules. Siempre fue el centro religioso de la ciudad. Desde la Alta Media fue el centro religioso y el centro civil, construyéndose en la isla de la Cité Nuestra Señora de
París, el Palacio de la Cité que veremos, el Palacio de Justicia, la Santa Capilla. Desde la época del Imperio Romano, entonces había una vida local y los arqueólogos han encontrado en el subsuelo de Nuestra Señora de París un altar dedicado a dos dioses, a Júpiter, el dios romano, el dios de los dioses, ¿verdad? Y a Belém. Belém era un dios céltico, el dios del bosque. Eso explica que las dos comunidades, ¿verdad?, los celticas y los romanos, vivían en la época en perfecta armonía. ¿Comprenden esto? Entonces, Nuestra Señora de París fue construida en el año 1173 hasta 1330. Por orden de un obispo que se llamaba Mauricio de Sully. Y Mauricio de Sully. Mauricio de Sully. Y Mauricio de Sully quiso imitar la Basílica San Dionisio, construida 80 años antes Nuestra Señora de París. Estamos en el siglo XII. En el siglo XII, en Francia, se desarrolló el movimiento urbanístico. Las primeras ciudades nacieron en ese siglo y las catedrales fueron pagadas por los burgueses de la ciudad, los gastos de la construcción. En el siglo XII y en el siglo XIII. Consideramos que se trata en Francia del siglo de oro. Y también corresponde a un movimiento de centralización del poder real. No tenemos la misma historia, tenemos una historia común, pero bastante diferente. En Francia tenemos un movimiento histórico que va hacia la centralización. Al contrario, en España hay el movimiento federalismo, pluralismo. ¿Entienden eso? Pues les estaba diciendo que los romanos también llegaron a París. Piensen, amigos, que los romanos íbamos a ir a Roma, íbamos a recorrer incluso caminos de estas incursiones románicas, llegaron a toda Europa, se quedaron en las partes orientales del río Danubio y no subieron hacia el norte de Europa. ¿Saben ustedes por qué cuando van por Europa encuentran diversidad en los colores de la piel de sus habitantes? Si ustedes van al norte, a los países escandinavos, a Noruega, Dinamarca, Islandia, Finlandia, Suecia, son todos rubios, todos blancos, de ojos azules. ¿Por qué? Porque nunca se mezclaron, por ejemplo, con diversas conquistas en épocas históricas, entre ellas los romanos, ni tampoco con otras celtas ni íberos. Permanecieron siempre en esta parte norte porque eran regiones más inhóspitas, más frías, menos ricas para la agricultura. Por eso se mantiene este color de la piel. Conforme vamos bajando por esta parte del Danubio hacia el centro y sur de Europa, el color de la piel sigue siendo blanco, pero más oscuro, porque hubo las mezclas de estos romanos que a su vez se habían mezclado con griegos, se habían mezclado con egipcios, en fin, la historia de las grandes civilizaciones que ustedes conocen muy bien. Pues los romanos también llegaron a París, pero hoy día hay poquísimos o ningún recuerdo ni ruinas románicas, muy poco. Hay algo cerca de la Sorbona en el barrio latino, alguna pequeña ruina románica, pero se conservó muy poco. Sí se conserva la columna de Saint-Jacques, la columna de Santiago de Compostela, que los peregrinos se reunían ahí para hacer todas el Camino de Santiago que se iban en peregrinación. Pero de esta parte románica, repito, hay muy poco. Sobre todo la parte de París, del París neoclásico,
Bueno, pues ya digo, es el París neoclásico, toda la parte céntrica de París con edificaciones de la misma altura. Hay dos edificios que desentonan totalmente. Uno horroroso, ojalá lo tiraran porque no tiene ningún valor y realmente a París le cae como si a mi abuela le pusieran una minifalda igual, pero todo lo contrario por su altura. Es una torre de color negra que se llama Montparnasse. El nombre es bonito, la torre es feísima, ya la veremos desde diversas alturas. Es un edificio que desentona con la arquitectura. Y el otro edificio que desentona, ¿cuál es? ¿Sí? Pues sí, señor, es la Torre Eiffel. La Torre Eiffel desentona totalmente porque es una estructura que no cae con este estilo neoclásico. El señor Gustave Eiffel en 1888 la construyó para la exposición mundial de aquella época a través de un concurso, pues fue muy novedoso, construyendo todo en hierro y acero en lugar de construcciones clásicas que se estilaban. Les pareció horrorosa la torre a los parisinos, horrorosa. Hubo un periodista llamado Jean Perrin que prometió que en su periódico todos los días hablaría mal de la Torre Eiffel, alguna frase en contra de la Torre Eiffel, y él todos los días escribía sus crónicas porque esta porquería de torre, pero que desentona, ¿cómo es posible que se mantenga, que se destruya? Pero al mismo tiempo este señor Jean Perrin todos los días tomaba el elevador y se iba hasta el último piso de la Torre Eiffel. Entonces una vez le preguntaron, pero señor Perrin, ¿por qué usted critica tanto la torre, pero al mismo tiempo le tiene tanto cariño y todos los días sube hasta la punta más alta? Y él respondió, miren, subo porque hasta arriba, porque es ahí arriba el único sitio de París donde no la veo. Porque realmente van a ver ustedes que de todo París se divisa pues esta torre. La torre que hoy día no solo se le ha estimado, sino la llaman los parisinos la niña bonita de París y le tienen un cariño tremendo. Quiere decir que aunque desentona arquitectónicamente, pues es una torre que ha sido totalmente aceptada por los parisinos. Pues como les decía, es una ciudad con esta personalidad y hay que descubrir todos estos rincones. Lo bonito de una ciudad es patearla, ir a varios sitios, caminar una vez, pasar, hasta realmente familiarizarse con ella. Más bien yo les diría, amigos, no vayan a comerse un buen asado, porque no lo van a encontrar como el de ustedes, aunque de vez en cuando van a ver el restaurante argentino, restaurante La Pampa, muy simpáticos todos, pero ante todo carísimos. Dar una clavada por un trocito de carne que a ustedes les va a causar risa y pena. Risa cuando ven el filete y pena a la hora de pagar. O sea que van a ver ustedes con qué ganas van a llegar después ahí a Entre Ríos y a Uruguay a comer la buena carne.